pero en concreto no sé cuánto es el límite hoy de la unidad económica en los inmuebles rurales, porque sí lo que tiene la Dirección General de Inmuebles, que debe tener en la mayoría de las provincias, es diferentes parámetros respecto de cada uno de los inmuebles y diferentes criterios respecto de las zonas en las que está ubicada cada uno de los inmuebles, con lo cual no es una medida estándar en el inmueble rural respecto de la unidad económica, sino que se van valorando en general distintas situaciones que tienen que ver con cada uno de los casos concretos. Yo aporto en eso que respecto a Sí, misiones, acá hay algunas compañeras que trabajan en registros que por ahí pueden tener el dato ese. Me parece que la unidad económica es la que nosotros ocupamos para dividir los lotes, que es de 25,9 hectáreas. Se me hace que esa debe ser la medida de unidad económica en misiones que se ocupa. puede Eh, ser. Ahora, yo, si fuera acreedor, a mí ¿cuánto es 25 23 hectáreas? 25,9, casi 26 hectáreas. Bueno, a mí, yo si fuera acreedor, claramente haría algún planteo, porque me parece que casi 26 hectáreas exceden en muchísimo lo necesario para garantizar el acceso a la vivienda digna. Ajá. Bueno. Eso, Después eso creo la que segunda, sí, sí, la segunda pregunta es más bien la frase que dijiste sobre el condominio. sí, Como que sí. Alterini creo que dijo una frase sobre el condominio. Me podés repetir así tomo nota de esa frase? Vélez Arfiel. Ah, Vélez. Vélez Arfiel decía que el condominio era es una fuente de conflictos. Si ustedes se fijan, bueno, no voy a incluir a todos los que estamos acá, pero en general estudiamos en la vigencia del código anterior, ¿sí? Y el código anterior y el código actual mantiene el espíritu de habilitar y facilitar siempre el fin del condominio. Y por eso el principio general es el condominio con indivisión, perdón, el condominio sin indivisión forzosa, donde cualquiera de los condóminos en cualquier momento puede pedir la partición. Y por eso cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, el acuerdo de suspensión de la partición, tenemos un plazo que es un límite de 10 años, que es un plazo de orden público, donde lo que hace la ley es decir, perfecto, vos querés suspender la partición, bien, esto tiene un límite en el tiempo. Si vos cuando haces el convenio de suspensión de la partición, en vez de 10 años le pones 11, el plazo es 10, porque la finalidad del código, que es lo mismo que planteaba Vélez Arfiel, es siempre ir camino hacia la partición, que es el fin del condominio. Y si No, ustedes se ponen me a hizo ver, recordar, tu frase me hizo recordar un planteo de un caso hace poquito que tuve, una pelea entre hermanos que están formando parte de un condominio que, que terminó bueno, todo mal. Terminó bueno, todo mal. porque yo cuando yo veía esto y armaba un poco el PowerPoint en relación con, bueno, si lo queremos afectar los condóminos necesitamos unanimidad. Bien, perfecto. En muchos casos seguramente se va a conseguir la unanimidad, pero hay otros muchos casos donde hay mucha gente que va a quedar desprotegida por no conseguir la unanimidad, que es lo que planteaba María Eugenia, creo, donde evidentemente la no unanimidad sí va a dar lugar a la desprotección. ¿Vos, sa- Definitivamente va a dar lugar a la desprotección. Y esto tiene que ver con eso que hace muchos años decía Vélez Sarsfield de el condominio es una fuente de conflictos. vos sabés que creo que hay dos tipos de padres. Los padres que tienen plata y que quieren forzar a condominio futuro entre los hijos y por eso no quieren dividir las cosas, que a esos padres hay que asesorarlo de que no tienen que forzar eso porque puede ser que el día de mañana la relación entre los hermanos no sea la mejor. Y otros que tienen un solo bien y no queda otra que forzar la situación, ¿no? Entonces, Exactamente. yo me doy cuenta que esa situación cuando es forzada y hay posibilidad de no forzar, es mejor no forzar y dividir las cosas de Absolutamente. antemano. Bueno, y la Pero yo última creo que eso tiene, preguntita, sí, yo la creo que última lo del preguntita. condominio, porque hay situaciones donde se ve que incluso los padres en vida le ceden o le transmiten a los hijos más de un inmueble, por ejemplo, no sé, a dos hermanos, dos inmuebles, los dos en condominio. En una creencia o en un acto de fe de que eso va a llegar a buen puerto. Y ojalá llegue a buen puerto, pero también en la práctica hay muchas situaciones donde no llega a buen puerto y se podría haber evitado dándole un inmueble en dominio exclusivo a cada uno de los hijos. Disculpen a los colegas que por ahí quieren ir a descansar un ratito, pero les cuento otra Sí, anécdota referente a esto. Tengo una sucesión de dos casas
que son linderas, pero cola con cola vendría a ser, porque son de calle a calle, son finitas y largas las dos. Y la madre, tosuda ella, se quiere excluir, quiere cederle la parte a los hijos, pero son cinco. Y le quiere excluir las dos casas a los cinco. Y yo digo, ¿por qué vas a Bueno, hacer eso? ¿Cuál es tu problema? Porque va a generar conflicto entre los cinco el día de mañana cuando los cinco tengan pareja, cuando los cinco tengan hijos. Va a generar conflicto. Entonces, esa frase de Vélez yo creo que es una fuente de generación de ¿mm? conflicto, es tal cual. El condominio es Sí, una fuente de generación de conflicto. Y por último, de esto último, ya de la última parte, entonces, con relación a los frutos, ¿cuánto es necesario y cuánto no para la subsistencia del propietario o del titular del pedido del régimen de vivienda? Es el juez el que tiene que determinar entonces. que yo en la práctica lo que creo es que no va, finalmente en la discusión que se plantee entre el deudor y el acreedor, no va a quedar otra salida que darle lugar al que el juez diga, bueno, hasta acá es embargable y hasta acá es inembargable. Porque me parece que esta noción que plantea el código en el artículo 251, donde dice, son embargables y ejecutables los frutos que produce el inmueble si no son indispensables para satisfacer las necesidades de los beneficiarios. Y yo, constituyente o yo, beneficiario, claramente voy a tratar de que todos los frutos sean indispensables. Y entonces aquí es donde se plantea de nuevo la situación del acreedor de decir, no, bueno, no todo es indispensable, hay una parte a la que yo tengo que poder acceder. Y como el código no me da un parámetro objetivo que yo pueda utilizar para decir esto sí puedo y esto no puedo, me parece que a esa noción indispensable y necesidades de los beneficiarios no queda otra que la llene el juez a través del dictado de una resolución. Sí. Fue muy vaga la norma. Pensaba, perdón, pensaba Sí, en el sí, caso de remitirse a lo que son un poco la base de las obligaciones alimentarias o de los alimentos, digamos, que establece un parámetro de qué implican los alimentos o cuáles son los alcances de una obligación alimentaria que incluye distintos aspectos de la subsistencia, digamos, de una persona, creo que se podría llegar a tomar como parámetro o sí. como base para considerar qué puede ser indispensable o no. Y también, sí, pienso que puede ser una base Artículo dentro de los 659 que dice, comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos, de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia. Sí. Podría llegar a ser. Yo creo que ese Bueno, podría ser un parámetro, que no sé si hasta ese no es un parámetro respecto del cual tendríamos que hacer algunas definiciones, pero sí ese podría ser un parámetro, un límite dentro del cual empezar a hablar. Pero bueno, también habría que ver en la práctica cómo es el planteo que hace el acreedor y si es que el acreedor hace algún planteo, ¿no? bueno, Pero bueno. descansamos 15 minutos, Listo, colegas. dale, 38 perfecto. es, así que hasta ahí 53. Entonces, Bueno, listo. listo.
¿Te parece si largamos? Sí, Inés, sí. Ya hay treinta y Listo. uno participantes, así que Bien. Buenísimo. Así no nos quedamos tan cortos de tiempo. Bueno, vamos ahora a un tema que sí es sustancial en la vigencia del régimen anterior y el régimen actual, digamos, que es el tema de la subrogación real. La subrogación real, en el concepto de subrogación real que todos manejamos, tiene que ver con una modificación en un elemento de una relación jurídica, que en este caso va a ser el objeto. La ley 14394 no contemplaba la posibilidad de la subrogación real, pero ya existía en la doctrina una noción vinculada con esta posibilidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era estudiante en la universidad y me tocó estudiar derechos reales, y nosotros utilizábamos como bibliografía el libro de Papaño, Kipper, Dillon y Cauce. Y ellos ya contemplaban esta posibilidad, y si bien no se la admitía, ya era una cuestión que estaba en boca, digamos, de la doctrina cuando se hablaba de la protección. La subrogación real tiene que ver con la posibilidad de transmitir la protección a la vivienda que se adquiere en sustitución de la vivienda anterior, o a la suma de dinero que se obtiene como consecuencia, por ejemplo, de la subasta del inmueble, de la expropiación del inmueble y el cobro de una indemnización. O también podría darse el caso, y es uno de los supuestos donde empieza a generarse esta discusión relativa a la subrogación, de el dinero producido del seguro, por ejemplo, de incendio, que se recibe como consecuencia de la destrucción total de la vivienda. Entonces, lo que se trata de hacer con esto, y vuelve Alterini en este punto a decir claramente, vivienda no es solo vivienda en una de las acepciones de la Real Academia Española, que tiene que ver con una construcción destinada a habitación, sino que vivienda tiene que ver también con el modo de vida, vivienda tiene que ver también con el concepto de sustento, vivienda tiene que ver también con la garantía del acceso a condiciones dignas y a condiciones mínimas, ¿sí? Entonces, también, igual que lo que pasaba con la noción de familia, esto es un concepto mucho más evolucionado, que incluye en el concepto de vivienda muchos más aspectos que los que incluía el código anterior, y en este punto se habla también del modo de vida o del estilo de vida. ¿Por qué? Porque esta posibilidad de subrogación contempla la posibilidad también de que yo no siempre tenga que quedarme viviendo en el mismo lugar, sino de que pueda vender mi casa y comprarme una mejor, a veces mejor, a veces una de menor valor si necesito disponer de una diferencia de dinero, y también con la posibilidad de que no vengan los acreedores a querer cobrar cuando, por ejemplo, se incendió mi casa y yo recibo una indemnización como consecuencia de la vigencia de una póliza de seguro, ¿sí? O cuando se produce la expropiación y también cobro una indemnización como consecuencia de la declaración de utilidad pública. Lo que sucede es que entonces la protección, como consecuencia de la figura de la subrogación, que está prevista en el artículo 248 expresamente y que surge también del artículo 249 en el tercer y en el cuarto párrafo, se transmite o a la nueva vivienda o se transmite a el precio o al dinero que yo obtengo como consecuencia de la indemnización. En el supuesto en que se haya producido una subasta, y de esto hablábamos también un poco respecto de, bueno, quiénes son los acreedores que pueden aparecer, la protección se transmite al remanente, evidentemente en el supuesto en el que quede un remanente, pero la protección se transmite. ¿Qué significa esto? Un poco lo que hablábamos, que los que van a poder venir a cobrar son los acreedores que hubieran podido ejecutar, pero los que no hubieran podido ejecutar porque tienen una obligación de causa posterior a la afectación, no van a poder tampoco venir a pretender en el remanente, ni van a poder venir a pretender en la indemnización, justamente porque esta figura traslada la protección. ¿Qué es lo que sucede? Y vuelve a aparecer la posibilidad del abuso del derecho y de la defraudación a los acreedores. Hay dos interrogantes que se plantean en este punto que tienen que ver con la diferencia de valor entre la vivienda que se vende y la vivienda que se adquiere. Y el otro tiene que ver con el tiempo que insume el cambio del objeto de la relación jurídica. En relación con la diferencia del valor se plantea esta situación, que yo cuando vendo un inmueble y voy a adquirir otro,
Puedo adquirir uno que sea de valor similar o puedo adquirir uno que sea de menor valor o uno que sea de mayor valor. En el supuesto en el que yo adquiera uno que sea de menor valor, no va a haber un inconveniente, salvo que exista un acreedor que pueda ejecutar claramente y que hará su planteo por la vía que corresponda. La situación se plantea cuando yo adquiero un inmueble de mayor valor, porque se supone que en ese punto podría haber una diferencia en el valor del nuevo inmueble que excede las necesidades de la vivienda digna. Y en este aspecto, si bien nosotros estamos en presencia de un sistema donde no se hace referencia al valor, ni existe un límite concreto en el marco de los inmuebles urbanos, sí podría presentarse una situación donde yo, como consecuencia y en uso de la figura de la subrogación real, estoy metiendo en la protección un valor que antes no estaba protegido. ¿Sí? Porque perfectamente miren la situación que podría plantearse. Yo tengo dos inmuebles. Uno que me pertenece a mí y otro que no me pertenece a mí, pero que es de un integrante de la familia. Y entonces lo que nosotros hacemos es vender esos dos inmuebles, el mío con la protección, el otro sin la protección, y comprar un nuevo inmueble. ¿Sí? Y entonces hacer uso de esta figura de la subrogación real, donde yo voy a ver claramente ampliado el valor de esa vivienda. Entonces, lo que sí podría plantearse también en esta situación es, bueno, ¿hasta dónde llega la protección que es derivada de la subrogación real y hasta dónde hay que ponerle un límite? Porque entonces sí estaríamos defraudando los derechos de algún acreedor. La otra situación tiene que ver con el tiempo, porque evidentemente vender un inmueble y comprar otro puede ser una operatoria que se haga relativamente rápido o podría ser una operatoria que demande algún intervalo de tiempo entre la venta y la nueva compra. Entonces, acá aparece una situación que tiene que ver con, bueno, ¿hasta cuánto tiempo el producido de la venta de un inmueble goza de la protección jurídica de la que gozaba el inmueble? ¿Sí? ¿Hasta dónde yo no voy a tener un límite para concretar la compra del nuevo inmueble respecto del cual va a recaer la protección? Jurisprudencialmente, si bien legalmente claramente no hay un límite temporal en este punto, sí hay fallos donde jurisprudencialmente se establece un límite de tiempo. Hay uno, por ejemplo, ya se los voy a buscar y se los paso, que me parece que establecía un límite en el tiempo de 6 meses. En el cual, si no se concreta, a ver, lo que establece el fallo es bueno, perfecto. Esta es la protección jurídica, listo. Hay un límite de 6 meses a los fines de que esa protección se traslade a otro inmueble. ¿Sí? Evidentemente, esa resolución se dicta en un contexto donde hay un acreedor que plantea, bueno, se vendió la casa, hay un dinero que es producto de esa venta, ese dinero se iba a utilizar para la compra de un nuevo inmueble, pero finalmente no se está utilizando. Entonces, en ese punto, lo que hace el juez es establecer un límite, decir, bueno, para que funcione la protección, este nuevo inmueble tiene que comprarse en un plazo y en el caso ese, por ejemplo, que leí, les daba 6 meses. La realidad es que no existe en concreto un plazo y que entiendo que, por ejemplo, ante un planteo de uno de los acreedores, podría la parte decir, no, bueno, necesito un plazo más largo o necesito una prórroga. Pero lo cierto es que esto tampoco puede transformarse en abrir la puerta a un abuso para defraudar a los acreedores. Entonces, sí, en general lo que va a pasar es que jurisprudencialmente se van a ir poniendo límites en este punto, tanto en lo relativo al tiempo como en lo relativo a la diferencia de valor que pueda presentarse entre un inmueble y el inmueble que se adquiera. Ahora, doctora, Sí, usted dijo recién que si el inmueble que se adquiere es de menor valor no genera un sí, problema, pero también puede darse volviendo a esto que usted dijo del tiempo, sí. esto de vender un inmueble valiosísimo para quedarse con la plata, hacerla desaparecer y comprar una casa menor, lo cual indicaría que esa casa de menor valor es Por suficiente eso, por para... eso yo lo que decía es que en ese supuesto no se presentaría el caso del abuso del derecho, pero que si yo soy el acreedor que puedo ejecutar, evidentemente sí estaría viendo disminuida mi garantía. Definitivamente estaría viendo disminuida mi garantía y entonces sí podría iniciar algún tipo de defensa en ese sentido. Pero no dijo en el ¿Vieron? caso de que se comprara una vivienda de mayor valor. No, de menor también.
Por Ah, eso yo pensé dije que que en de ese menor caso el había dicho acreedor que no. tendría que ir por la vía que corresponda y hacer un planteo. Claro. ¿Vieron, por ejemplo, que el acreedor hipotecario está legitimado para iniciar una acción de reivindicación y que la razón de ser de esa legitimación tiene que ver con la posibilidad de darle derecho de proteger su garantía? Porque finalmente al acreedor hipotecario, supongamos que es un acreedor hipotecario y puede ejecutar, sí le interesa que no disminuya la garantía, porque si el acreedor hipotecario constituye una garantía por una casa que tiene 3 pisos, evidentemente si esa casa se vende y compran una de menor valor, sí le va a resultar distinto, porque se está modificando el objeto respecto del cual él tuvo en cuenta para contratar finalmente, ¿sí? ¿Qué es lo que había en el patrimonio de la parte? Entonces yo sí creo que ahí sí podría plantearse alguna situación respecto de qué es lo que pasa con la diferencia de valor cuando yo vendo una casa inmensa y me compro una casa muy chica. Porque si lo que se trata es de proteger la vivienda y si lo que existe o lo que se impone a través de la figura de la subrogación real es trasladar la protección, bueno, la plata que no fue destinada a vivienda, ¿sigue teniendo la protección o no sigue teniendo la protección? Lo que pasa es que claramente en este supuesto sí, evidentemente, lo que va a pasar es que vamos a estar un poco a expensas de qué es el planteo que haga el acreedor. Pero entiendo perfectamente y comparto que no se planteará por ahí una situación de abuso del derecho en los términos de, bueno, incluiste un valor a la protección que no estaba incluido antes, pero que sí podía plantearse una situación de, bueno, esto para mí que sí puedo ejecutar porque no soy uno de los acreedores que están, a los que les resulta oponible la afectación, veo disminuida mi garantía. Lo que pasa es que tendríamos que ver en la práctica cómo se plantea, pero yo entiendo yo que definitivamente se podría plantear. ¿Sí? Tendría que enterarse el acreedor que se está ocurriendo la operación y intervenir ahí para retener esa plata de alguna manera, el sobrante. Sí, sí. Pero, ¿cuál es la situación también? Que en este punto aparece la figura del escribano, porque todas estas situaciones implican una instrumentación que requiere a los fines de otorgar un título suficiente, observar las formas que la ley establece, y la forma que la ley establece en este punto es una escritura pública. Entonces, lo que sí es clara la doctrina cuando analiza el artículo es, bueno, el escribano lo que tiene que hacer es dejar expresa constancia en la escritura de venta y en la escritura de compra que se trata de un inmueble que gozaba de una protección, que el producido se va a destinar a la compra de un nuevo inmueble y cuando concreta la compra del nuevo inmueble, dejar también constancia de que es consecuencia de la figura de la subrogación a los fines de que se garantice la protección. Entonces también me parece que ahí hay una situación donde eh, claramente los montos sí tienen que ver y donde todo tiene que encajar, digamos, donde todo tiene que resultar de una transparencia que a mí me permita determinar que yo no estoy tratando de defraudar a los acreedores, que es finalmente lo que la ley busca cuando dice, no, bueno, pongamos un límite. Pero sí, en la práctica sí se pueden presentar situaciones derivadas de esta figura de la subrogación real, porque ¿qué es lo que pasa? Que ojalá no estuviéramos analizando esto, pero en general cuando la ley a mí me da a mí una posibilidad de protección frente a un acreedor, también se tiene que cuidar de que esa protección no sea mal utilizada a los fines de perjudicarlo a ese mismo acreedor. Entonces, en la Perdón. práctica, sí, No, que quería hacer una reflexión en relación a este punto porque yo entiendo esto, la protección es una protección de orden público, ¿no? Y la ley no establece un límite en cuanto al tiempo, por ejemplo, en la subrogación real, supongamos vendo la vivienda y quedo con una suma de dinero que es el precio, el resultado de la venta. La ley no establece un tiempo, no establece esa limitación y podría suceder, por ejemplo, que el que vende la vivienda lo haga porque necesita, a lo mejor dice, me conviene más alquilar una vivienda chica porque a lo mejor tiene una casa pero no tiene un medio de subsistencia. Entonces dice, bueno, vendo la casa y me quedo con un capital que me produce una renta y yo alquilo una pequeña vivienda y con esa renta vivo, supongamos. Por supuesto, todo esto sería cuestión de probarlo, demostrarlo, pero yo entiendo que si estamos partiendo de una protección que es de orden público, es como que el acreedor tendría que probar
que realmente digamos, la persona, el beneficiario, está excediéndose en demasía o está excediéndose al punto de incurrir en una especie de abuso de derecho, ¿no es cierto? Sí, Porque me parece un poco, definitivamente. o sea, entiendo que me parece un poco cuestionable un fallo que establezca una limitación en este sentido que la ley no ha establecido cuando se trata de una regulación de orden público. O sea, me parece un poco peligroso también que, es decir, que si realmente no está justificado en el caso concreto, es como, es Bueno, complicado, digamos, ¿no? pero la ley Lo que yo creo protege la es que el vivienda. fallo es consecuencia de una justificación en el caso concreto, porque si Ah, nosotros nos bien, paramos, sí, claramente, porque tiene que ver con un planteo del acreedor que da lugar a un sí. fallo fundado donde dicen, bueno, ponemos este plazo, porque también un plazo no da lo mismo si es de un mes, de 2 meses o de 6 meses, entonces sí hay que analizar el contexto. Lo que yo Sí, hago también en este punto es, bueno, pararme del otro lado. Y yo estoy sí. hablando de una protección de orden público y de una figura de una subrogación que a mí me permite proteger una suma de dinero que teóricamente yo voy a destinar a la compra de una nueva vivienda. Entonces es como hacer jugar el equilibrio este de, bueno, sí, tengo que garantizar la protección, pero tampoco puedo dejar de lado que con o bajo la figura de la protección yo puedo encubrir ciertas figuras como eh, un fraude a un acreedor. Sí, evidentemente es una cuestión de orden público y evidentemente merece un análisis particular en cada caso, donde también va a depender de cuáles sean los términos en los que el acreedor haga su planteo. Definitivamente va a depender de esos términos, yo creo. Porque también está unido esto a lo que decía doctora antes con relación a que la protección de la vivienda, en este caso, incluye más o va más allá del espacio en sí o del espacio vivienda, sino que incluye esto de la posibilidad de tener un pasar digno de alguna forma. Por eso digo que a lo mejor el hecho de proteger el dinero que resulta en una venta tenga que ver con eso y pueda ser tranquilamente alcanzado, a veces sin límite de tiempo. Pero Hay bueno. otra situación que ahora yo les voy a comentar cuando veamos uno de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es que la realidad es que lo que también nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando el acreedor contrata, lo hace en miras de un determinado patrimonio. Lo hace en miras de una determinada situación que es la que él contempla a los fines de decidir, bueno, si no me paga, yo puedo ejecutar esto. Bueno, si no me paga, tiene estos bienes que a mí me van a garantizar el cumplimiento. Entonces, eso es lo que también los autores dicen, eso no podemos dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque así como si la casa, se compra una casa de un valor mucho mayor, también sucede lo mismo si se compra una casa de un valor mucho menor. Evidentemente se va a ver modificada la situación patrimonial que el acreedor tuvo en miras al contratar. Entonces esa es una circunstancia que no es menor y que definitivamente sí tiene que ser objeto de análisis cuando se haga un planteo concreto en este sentido. Yo quiero preguntar otra Sí, cosa. Si sí, siempre en Salta hay que adquirir una vivienda para subrogar, como dice no, el 248, vivienda adquirida, o se puede subrogar en una vivienda que yo ya tenía o en una que acabo de heredar, por ejemplo, si eso es posible, porque esos son criterios de algunos registros que sí. miran los tratados internacionales y otros que se cierran al texto frío y estricto del 248. No sé cómo será en Misiones. Me parece que en Misiones amplían un poco las perspectivas del 248. Por ejemplo, acá en Chaco, donde yo Sí, vivo, se puede sí, subrogar tranquilamente un inmueble heredado, un inmueble que ya tenía el propietario. Incluso nos pasó que una persona vivía en Corrientes y tenía afectado un departamento eh, a la protección de la vivienda y lo subrogó en una casa que tenía acá. No compró ninguna de las dos, solamente trasladó. Es más, el registro del claro. Chaco la reserva de subrogar, que es un requisito que le piden algunos registros por una reunión de Sí, directores, que eso es absolutamente inconstitucional, porque la ley no pide, se traslada al asiento lo que dice el escribano en la escritura y tiene carácter de exacto. declaración jurada. Si miente, mentirá al titular dominial y será problema del acreedor después de probar
si miente o no, ¿no? No sé cómo será ahí en Salta, por eso pregunto. Yo lo que creo es que sí perfectamente podría trasladarse, porque en el supuesto, por ejemplo, el que se adquiera otro inmueble, se traslada la afectación y queda liberado el inmueble que estaba anteriormente afectado. O sea que en ese sentido entiendo que no habría ningún problema. Eh, sí es verdad que cuando nosotros vamos a leer la doctrina, lo que dice es esto: el escribano tiene que hacer expresa reserva de subrogar. Y hay muchos autores que son tajantes en este sentido y dicen, y si no se hace expresa reserva de subrogar, el inmueble que se adquiere no goza de la protección. Es cierto eso, sí, efectivamente. Eso me No parece estamos Pero, sí. pero ahí parece un extraño, exceso. porque sí, claro que un exceso, porque la ley Es un no lo exceso. dice. La ¿Por ley qué no me lo van a exige. privar de un derecho que yo pueda acreditar con un asiento registral anterior, antiguo, viejo, como quiera? Si lo puedo demostrar, solo porque me haya olvidado, no lo haya dicho. No sé, a mí me parece gravísimo. Yo no vi ningún caso de eso, pero de verlo me parece gravísimo y me parece violatorio de una garantía constitucional, nacional y Sí. provincial, como es la protección de la vivienda. Pero bueno, es una opinión. Yo lo que Porque pregunto Absolutamente. concretamente es si siempre la persona a la palabra adquirir la interpretan como comprar un inmueble. Como usted dijo varias veces, compra un inmueble, no uno que haya adquirido antes de ahora, por ejemplo, o que reciba en forma gratuita, que alguien le done, por ejemplo. Bueno, en ese punto, por ejemplo, hay autores que sí admiten que con ese producido no se compre, sino que se alquile. Sí, claro. sí. Hay doctrina que Pero expresamente dice que también queda no, resguardado el dinero de manera de que si yo no lo quiero utilizar en la adquisición, lo puedo utilizar por ejemplo, con un contrato de locación. Y en esta situación de también tiene que gozar de protección la vivienda que yo alquilo, porque también es lo que garantiza mi derecho a la vivienda. está Entonces, bien, pero el locatario no va a ser propietario. Él va a ser una persona que tiene solo el uso y goce. bueno, Ahí me hay, parece que está desvirtuando el 244. bueno, ahí Protege. lo que dice, por ejemplo, Alterini es que tendría que tratarse para gozar de la protección de una locación autorizada judicialmente. No, no sé, bueno, no voy a polemizar, pero eso me parece también una autorización judicial por encima de lo que dice la ley, porque la ley no dice eso, dice el propietario y su familia. Pero bueno, aquí no tendremos propietario, tendremos un locatario, pero bueno, Claro. no sé, habría que ver, eh, no sé cómo interpretan los jueces. No he visto en los registros de Argentina No. ninguno que haya protegido al locatario, ¿eh? Ninguna locación protegida. Es más, ahora ya no se pueden hacer más autorizaciones de locación, ni, de, ni tampoco las transitorias, como por ejemplo cuando el propietario se ausentaba para ir a hacerse Sí. una cirugía de mayor complejidad en Cava, donde sea, eso no existe más. O por cuestiones de trabajo también. En el régimen Claro, anterior existía esta posibilidad de, bueno, no puede vivir en el inmueble porque está trabajando en otra provincia y entonces había esta autorización. Y claro, sí, sí, yo creo que eso no puede evidentemente, ocurrir. sí. Entonces, que evidentemente va cambiando el paradigma también de protección, porque si nosotros, por ejemplo, leemos a Terini y él cuando habla de sustento, de que protección de la vivienda también implica la protección del sustento, también implica la protección del estilo de vida, y él habla también y contempla expresamente de esta situación de, bueno, la persona tiene que tener la libertad de vivir donde quiera vivir y de vivir como quiera vivir. Y en este punto igualmente merece una protección.
Entonces, nosotros tenemos que entender la protección con una visión que va mucho más allá de estas cuatro paredes en las que yo habito, sino que tiene que ver con un concepto de vida de la persona que recibe la protección y que es la destinataria de la protección en la ley. Y él habla y hace una explicación bastante interesante de este punto y de cuál es el criterio del Código Civil y Comercial. Pero sí, evidentemente en la práctica se tienen que digamos, en la realidad, en la práctica, se pueden presentar situaciones muy disímiles donde yo creo que sí habrá que analizar el caso concreto a los fines de entender que yo tengo que resguardar esta garantía y que lo que la ley busca es una protección efectiva y operativa del derecho a la vivienda y del derecho a una vivienda digna, con todo lo que eso implica. Y cuando yo parto de que tengo garantizados los estándares mínimos de protección de ese derecho, entonces recién voy a analizar, bueno, cuál es el planteo que me hace el acreedor en relación a yo, a través de la figura de la subrogación legal, estoy tratando de la subrogación real, perdón, estoy tratando de ampliar indebidamente el margen de la protección, ¿sí? Y hasta dónde, porque es claro el artículo cuando habla y dice, ¿dónde está? La afectación del inmueble se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y a los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio. Con lo cual, el artículo no pone un límite temporal efectivamente, el artículo no dice que la vivienda adquirida tiene que tener el mismo valor. Entonces, sí, en ese punto me parece que el espíritu de la ley es garantizar una protección y mantener la protección aun cuando se venda la vivienda adquirida o cuando suceda una circunstancia que evidentemente determine que no la puedo seguir manteniendo, como puede ser, por ejemplo, este caso del incendio y del seguro de incendio. Pero sí, es una situación que genera, que sí puede generar y que sí puede dar lugar a debate cuando el acreedor está atento a ver a dónde va a ir a dónde va a ir a ejecutar. Claro, lo que Ahora, pasa es que a mí me parece es fundamental que se, que se piense que la palabra adquirida, cómo se va a interpretar, si solamente un inmueble que compra o que la persona adquiere por cualquier otro otro medio. título, claro, por otro Yo, medio. Eso dice yo Gastón en lo Zavala, personal, muy yo lindo, en lo pers- protección a la vivienda. A mí me pasó, yo heredé, yo vivía en sí, un departamento y heredé de mi madre una casa más grande que la adquirí en herencia y acá en Resistencia, en el Chaco, que tiene un criterio muy amplio de la subrogación real, ¿eh? Muy, pero muy amplio y pude trasladar esa afectación antigua, porque la de mi casa venía, de mi departamento venía de los años 80 y yo heredé recién en el 2002 y la pude traer. La escuela mía era del 2002 y la afectación de la protección de la claro. vivienda es de los años 80. Si uno lee los asientos, absolutamente un contrasentido. Y yo pregunté al registro, ¿y qué pasa? Porque yo vivía en un departamento, les vuelvo a repetir, y por herencia recibí una casa muy linda y muy grande y muy moderna que pongámosle vale 5 veces más lo que El valía mi departamento. departamento. Sí, y en el registro no le dan bolilla a eso. Dice que ese será un problema del acreedor. Es que yo Listo. comparto un poco, y es una opinión personal, pero yo creo que no es menor que el código diga la vivienda adquirida. Porque si nosotros hablamos de adquisición de un derecho, no necesariamente estamos hablando de una compraventa, ¿sí? Entonces hay que ver cuál es el análisis, pero a mí me parece que en este caso perfectamente es válido el traslado de la afectación en esos términos, porque si no, lo que nosotros estaríamos haciendo es interpretar una norma que lo que trata es de ampliar la protección en el sentido de restringirla. Entonces, de doctrina no leí nada en este punto, pero en lo personal a mí me parece que la concepción y la razón de ser de la inclusión de este artículo tiene que ver con una filosofía de acomodémonos a la realidad y a cómo funciona y no vayamos achicando la protección. Claro, Porque ni incluso, tampoco liguemos a la persona que viva siempre en el mismo lugar. absolutamente,
Eso Alterini lo dice clarísimo y él dice, yo no puedo condenar a alguien que para seguir manteniendo una protección tenga que vivir eternamente en un mismo sitio. Y es absolutamente cierto. Y es absolutamente cierto, porque si nosotros hablamos de una concepción mucho más evolucionada de familia y de constituyente y de propietario, también tenemos que contemplar que está vigente hoy una concepción mucho más evolucionada de derecho a la vivienda, de acceso a la vivienda y de todo lo que eso implica. Entonces, sí, definitivamente me parece que siempre el concepto, claramente con una visión de no defraudar al acreedor, tiene que ser una concepción, una protección amplia. Aunque- y aparte otra cosa, esto de yo no puedo pretender que una persona viva siempre en un mismo lugar, es como que tiene que ver también con las cláusulas prohibidas, digamos, en los actos jurídicos, que no puedo La libre pretender determinación. la de libre determinación, o sea, ni obligar a alguien a que viva siempre en el mismo lugar o a que se mude, o sea, eso no puede ser formar parte de un contrato, entonces tampoco podría ser parte, o sea, tampoco podría considerarse como un criterio para una sentencia o para un criterio jurisdiccional. ¿No? Y a la vez, también para dictar una sentencia, tengo que ser consciente de ese derecho a la libre determinación. Definitivamente, sí, definitivamente. Yo creo que en esta nueva noción también entran en la protección un montón de otros aspectos que antes nosotros no considerábamos. Sí. Bueno, vayamos a la desafectación. Yo no me voy a detener demasiado en la desafectación porque no quiero perder tiempo y sí me interesa que vayamos un poco más a las situaciones prácticas que me parecen más interesantes y que hagamos alguna referencia a la informalidad domiciliar y a la propiedad comunitaria indígena que nos van a quedar un poco colgando, ¿sí? Lo que hace el artículo 255 es establecer una enumeración respecto de cuáles son los supuestos de desafectación y acá es donde yo decía, no es menor la definición o el concepto o el efecto de la desafectación, porque la desafectación importa el cese de los efectos de la protección respecto de todos los sujetos protegidos, ¿sí? ¿Esto qué implica, en palabras así coloquiales? Abrir la puerta para que todos los acreedores que tengan derecho vengan a cobrar. Entonces, este cese de los efectos de la protección tiene consecuencias que son graves y en este punto lo que entiende la doctrina es, desde ese punto, desde esa, digamos, desde esa noción de esto implica una consecuencia que es muy importante, dice que la enumeración que trae el artículo 255 es taxativa. Entonces, ustedes ahí van a encontrar claramente que se puede desafectar a solicitud del constituyente con el asentimiento del cónyuge y del conviviente en los términos en los que hablamos, a solicitud de la mayoría de los herederos en el supuesto de que haya sido impuesta como consecuencia de una disposición de última voluntad, a requerimiento de la mayoría de los condóminos, y esto es lo que hacíamos referencia en su momento cuando decíamos, bueno, para afectarlo necesito la unanimidad, pero para desafectarlo necesito la mayoría, y en este punto lo que dicen, tendremos que interpretar que el legislador entendió que la desafectación es un acto de administración y no de disposición, a instancia de cualquier interesado o de oficio si no subsisten los requisitos necesarios para la afectación, y este es el caso claramente en que un acreedor puede venir a pedir la desafectación. Y después en supuestos de expropiación, reivindicación o ejecución autorizada, y habrá que ver en ese caso concreto en qué términos se dictó la sentencia que da lugar a esta situación. Hay un supuesto que no está contemplado en el artículo 255 y que algunos autores dicen podría haber estado enumerado, que es la usucapión del inmueble objeto de la protección. En ese caso, lo que se dice es, sí, no está contemplado como un supuesto taxativo en el artículo 255, pero sí quedaría comprendido en el inciso D, porque en ese caso se podría solicitar la desafectación como consecuencia de que no subsisten los requisitos necesarios para la afectación, porque si el inmueble podría haber sido poseído por un tercero que tiene capacidad y cumple los requisitos para usucapir, evidentemente no se está cumpliendo con el requisito de la habitación efectiva de por lo menos uno de los beneficiarios que exige el artículo 247, con lo cual no está enumerado expresamente el supuesto de la usucapión, pero sí queda comprendido como una posibilidad de desafectación porque no se cumplirían los requisitos. Acá les puse los dos fallos que a mí me parecen interesantes. Es
muchísima la jurisprudencia que ustedes pueden encontrar en este sentido. Yo ya les comenté el tema de los estándares mínimos y el acceso a la vivienda, y me pareció también interesante este caso Raskowski, Luis Ernesto contra Perrone Graciela, donde la intervención de la Corte llega en un supuesto en el que se plantea la ejecución. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, se trata de un inmueble situado en la provincia de Buenos Aires, donde la parte ejecutada, la parte demandada, lo que plantea es la imposibilidad de avanzar en la ejecución como consecuencia de que se encontraba vigente una ley que disponía la inembargabilidad y consecuente inejecutabilidad de determinados inmuebles. Lo que hace la Cámara Nacional de Apelaciones es declarar la inconstitucionalidad de la ley, y este expediente llega a la Corte Suprema de Justicia, y lo que la Corte dice es: como principio, esto no es materia de recurso de inconstitucionalidad, con lo cual no declara la admisibilidad del recurso. Sin perjuicio de eso, lo que dice la Corte es, tal como se sostuvo en dos antecedentes, uno es Banco de Suquía y el otro no me acuerdo el apellido, esta Corte ya dijo que la facultad de establecer cuándo y cuáles bienes pueden sustraerse de la garantía común de los acreedores es facultad del Congreso de la Nación y no facultad de las provincias. Entonces, lo que dice la Corte es, desde ese punto de vista, esa ley provincial que declara la inembargabilidad de un determinado grupo de inmuebles es inconstitucional, porque es contraria a el artículo 75, cuando dice cuáles son las facultades de las provincias y cuáles son las facultades reservadas del Congreso de la Nación. Entonces, las provincias en estos términos no tienen posibilidad de legislar en relación a cuáles son los inmuebles que se sustraen a la prenda de los acreedores, y en este punto, si bien el recurso no es admisible, efectivamente la provincia no tenía facultad para dictar la ley que dijo. La ley que dictó, y lo que dice la Corte es, y además existe la posibilidad de solicitar la afectación al régimen de protección de vivienda y la demandada no la utilizó. Entonces no es que ella abiertamente se encontraba desprotegida, ella tenía una herramienta a los fines de la protección de su vivienda, pero no hizo uso de esa herramienta. En este contexto, no puede valerse de una ley que es inconstitucional a los fines de que se suspenda la ejecución. ¿En qué termina esto? Bueno, claramente el recurso no se declara admisible, pero queda firme en consecuencia la sentencia de la Cámara de Apelaciones que dice la ley es inconstitucional, la ejecución, ¿sí? Entonces, en ese punto también es importante establecer que la Corte tiene claro que yo, para tener la protección, tengo una herramienta de la que tengo que hacer uso, y que si bien el régimen de protección de la vivienda no deja de lado otras situaciones de protección que están debidamente legisladas, hay supuestos en donde no corresponde suspender la ejecución, como este caso. Perrone Gabriela Alejandra era la ejecutada. Y acá yo les puse algunas cositas que tienen que ver con aspectos prácticos, bien prácticos, en materia de la inscripción o la afectación del inmueble al régimen de vivienda. Y este es uno que tiene que ver con las excepciones a la inejecutabilidad del artículo 249, y es el supuesto de las expensas comunes. Yo se los planteé con un caso sencillo, pero es como para generar el tema y poder avanzar o debatir algunas situaciones. Yo les puse: usted es administrador de un consorcio y, ante la falta de pago por el titular de la unidad funcional 14 de las expensas correspondientes a los meses de julio a diciembre del 2025, decide embargar el inmueble. Anotado el embargo, el registro informa que el catastro en cuestión registra inscripción como vivienda familiar desde el 14 de mayo del 2025. ¿Podrá ejecutar el inmueble a fin de cobrar su crédito? ¿Qué planteo o petición deberá formular ante el juez embargante? Acá hay una situación puntual que es la que tiene que ver con la naturaleza del crédito por expensas. Y nosotros dijimos que, a los fines de establecer si un acreedor puede o no puede ejecutar,
tenemos que estar a la causa o al origen de la obligación. La obligación en este caso es la obligación de pagar expensas. Entonces, dijimos también que no nos importa el vencimiento de la deuda, que no nos importa el incumplimiento, que nos importa la causa. En el caso de las expensas comunes, el origen de la obligación de pagar expensas surge del reglamento de copropiedad y administración. El reglamento de copropiedad y administración siempre es anterior a la afectación del inmueble al régimen de la vivienda. ¿Por qué? Porque el reglamento de copropiedad y administración existe en forma previa a mi adquisición de la unidad funcional. Cuando yo me compro un departamento, en la escritura en la que se instrumenta ese acto jurídico, se deja expresa constancia de que yo al adquirir adhiero a todas las cláusulas que están insertas en el reglamento. Teniendo en cuenta que la obligación nace del reglamento, el origen o la causa de la obligación siempre va a ser anterior a la afectación. Con lo cual, aun cuando el artículo 249 no hubiera consignado expresamente entre las excepciones al crédito por expensas, igualmente la afectación al régimen de vivienda no resulta en ningún caso oponible al consorcio cuando va a ejecutar las expensas. Entonces, ¿podrá ejecutar el inmueble a fin de cobrar su crédito? Sí, definitivamente lo podrá cobrar, no importa cuándo haya dejado de pagar, no importa cuáles sean los meses adeudados. La otra situación tiene que ver con esto: ¿qué planteo o petición deberá formular ante el juez embargante? Y acá aparece la situación o la distinción entre desafectación o declaración de inoponibilidad. Porque cuando yo soy un acreedor que está facultado a avanzar en la ejecución de un inmueble, yo no tengo que solicitar la desafectación. Y acá la gravedad de efectos entre una cosa y la otra, y por eso yo les dije, la desafectación no es menor. Cuando yo soy un acreedor que está habilitado a avanzar en la ejecución, lo que yo tengo que hacer es plantear un incidente de declaración de inoponibilidad de la inscripción o afectación al régimen de la vivienda. ¿Para qué? Para que el juez dicte una resolución donde declare que esa inscripción es inoponible a mí. Pero yo no le voy a pedir la desafectación, más allá de que entiendo que un juez no la dictaría, porque la desafectación implica el cese de los efectos de la afectación para todos. Y ese cese de los efectos de la afectación para todos implica que cualquiera podría venir a ejecutar este inmueble. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque la inoponibilidad no implica la desafectación. La afectación es inoponible para determinados acreedores. La desafectación, por el contrario, implica el cese de los efectos, el cese de la protección para todos. El siguiente plantea una situación sobre la que ya hablamos, que es la retroprioridad. Un comprador va a adquirir un inmueble y, asesorado por su escribano de confianza, decide que en la escritura pública de compraventa se lo afecte al régimen de protección de la vivienda. Ante esto, el escribano solicita el certificado de dominio de acuerdo con lo establecido en la Ley 17.801, expresando que se otorgará una escritura de compraventa con afectación al régimen de protección de la vivienda, desde cuando nace el régimen tuitivo. Y acá nos vamos a los principios de retroprioridad que están establecidos en la Ley 17.801, entonces no es necesario que el documento ingrese al registro a los fines de la protección, sino que como consecuencia de la retroprioridad, la protección va a comenzar a partir del otorgamiento de ese acto. Después acá hay otra, perdón. Al iniciar un proceso ejecutivo, la parte actora solicita que se ordene un embargo preventivo sobre el único inmueble de propiedad de la contraria que se encuentra inscripto bajo el régimen de vivienda. ¿Debería el juez hacer lugar a la medida? En función de lo que nosotros vinimos hablando, la respuesta es definitivamente sí. El juez sí va a ordenar la medida cautelar. Claramente, si se cumplen los recaudos necesarios para el dictado de una medida cautelar. Sí. En caso de hacerse lugar al embargo y librarse oficio al registro de la propiedad inmueble a fin de que tome razón de la medida, ¿qué debería hacer el registrador? El registrador va a tomar nota del embargo, porque el registrador no tiene elementos para determinar si la causa de la obligación cuya ejecución originó el embargo es de fecha anterior o posterior a la afectación. El registrador va a recibir un oficio.
donde le van a decir que tome nota de una medida cautelar. Entonces el registrador va a asentar, va a tomar nota del embargo y cuando informe que se tomó nota del embargo, va a informar también que el inmueble se encuentra afectado al régimen jurídico de la vivienda, ¿sí? Y entonces en ese supuesto, yo, acreedor, si soy de causa anterior, pediré que se declare inoponible y si soy de causa posterior, buscaré otro bien para embargar porque evidentemente a ese bien que embargué no lo voy a poder ejecutar. Ay, perdón. Ha iniciado una ejecución en la que se hizo lugar a la cautelar peticionada y en consecuencia se dispuso trabar embargo sobre un inmueble de propiedad del demandado. A fin de que el registro tome nota de dicho embargo, se libra un oficio que usted presenta en la Dirección General de Inmuebles. Sucede que el organismo le informa que el inmueble se encuentra afectado al régimen de vivienda. ¿Cuál podría ser entonces la suerte que registralmente correrá el embargo? ¿Debería levantarse el embargo en razón de encontrarse el inmueble afectado al régimen de vivienda? En el supuesto de que se venza el plazo de vigencia del certificado sin que se otorgue ningún acto jurídico que tenga por objeto el inmueble en cuestión, ¿podría usted como acreedor embargante ejecutarlo? La respuesta a estas preguntas surgen de todo lo que nosotros estuvimos hablando. ¿Cuál será la suerte que corra el embargo? ¿Sí? Yo tendré que analizar si soy un acreedor de causa anterior o si soy un acreedor de causa posterior. Si yo puedo ejecutar ese inmueble, claramente el embargo va a subsistir y yo voy a avanzar hasta ejecutar el inmueble. Si yo no puedo ejecutarlo, registralmente yo debería pedir que se levante el embargo. ¿Sí? Igualmente es un embargo que no va a tener ningún efecto, no va a tener ninguna consecuencia en la práctica, con lo cual, si yo no pido que se levante el embargo y hago el oficio al registro a los fines de que eso suceda, ese asiento se va a caer porque va a caducar, porque los asientos tienen una caducidad y en el caso del embargo va a caducar a los 5 años, con lo cual no va a haber ninguna consecuencia jurídica en ese punto. Entonces, yo sí debería levantar el embargo, pero la realidad es que en la práctica registral ese embargo igual va a caer si no, ¿sí? Entonces, más o menos esas son las situaciones que registralmente se pueden presentar en la práctica. En relación a la vigencia de un certificado, las respuestas siempre son las mismas y derivan del análisis de la causa de la obligación. Nada va a cambiar mi posibilidad de ejecutar o no ejecutar. Yo dependo siempre de el origen de la obligación, el origen del crédito. Entonces, desde ese punto, yo tengo que ir a ese análisis. Y ese análisis va a ser el que va a determinar siempre la consecuencia, siempre la posibilidad de ejecutar o de no ejecutar. Con esto yo voy a cerrar el régimen jurídico de la vivienda y me interesa hablarles 2 minutos de los 2 temas que nos faltaron, pero si es que tienen alguna inquietud o algún comentario, lo vemos ahora antes de pasar a esos otros dos puntos. Bueno, ahora yo voy a cambiar el PowerPoint. Igualmente se los mandé, así que aunque no lleguemos a desarrollarlos enteros, eh, a ver, ahí estoy. Ya necesito esto. Ahí estamos. Bueno, acá hay unas cuestioncitas sobre informalidad dominial o, sí, informalidad y irregularización dominial, que es uno de los puntos que está planteado en esta unidad o en esta clase, ¿sí? Esta cuestión de la informalidad dominial también tiene todo un trasfondo constitucional que a mí me parece absolutamente sensible y tiene todo un tema también de política y de política presupuestaria y de políticas sociales y de programas sociales que también me parece absolutamente sensible. Entonces, a mí lo que me interesa puntualmente es destacar solo algunas cuestiones que están vinculadas con la constitución del derecho real, que es el tema que a nosotros nos ocupa. Cuando nosotros hablamos de
irregularidad dominial o de informalismo dominial, hacemos referencia a una situación donde claramente yo, que creo que soy el propietario o que soy el propietario o que no soy el propietario, no tengo título y modo. Para que nazca el derecho real de dominio, yo necesito tener título y modo. El título es el acto jurídico causal que tiene que estar instrumentado en los términos en que la ley exige. La ley es el artículo 1892 en general, ¿sí? Y después hay situaciones particulares. Y además necesito el modo, que es la tradición. Si yo abro el Código Civil y Comercial, en el artículo 750 dice, no se adquiere ningún derecho real hasta que no se hace tradición o no se hace entrega de la posesión de la cosa. Con lo cual, a los fines de tener un dominio regular, el concepto de dominio regular es un poco extraño también, ¿sí? A los fines de tener un derecho de dominio. Yo lo que necesito es título suficiente y modo suficiente. Cuando se plantean estas situaciones de informalidad dominial, y algunos autores lo llaman informalismo inmobiliario, en un montón de situaciones, cuando estamos en presencia de inmuebles no titularizados, cuando estamos en presencia de ejercicios posesorios de larga data que no tienen un respaldo de un derecho real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo decidí no iniciar el juicio de prescripción adquisitiva o cuando es consecuencia de un derecho personal donde todavía yo no estoy facultada porque no cumplo los requisitos para iniciar un juicio de prescripción adquisitiva. El supuesto del boleto de compraventa, que a mí me parece otra de estas situaciones absolutamente sensibles y de confusión que nosotros manejamos en un punto como sociedad, porque existe una gran desinformación respecto de los efectos del boleto de compraventa y existe también una gran desinformación respecto de la insuficiencia como título del boleto de compraventa. Claramente, cuando yo suscribo un boleto de compraventa, no tengo un título suficiente. El boleto de compraventa no es título suficiente a los fines de la adquisición de un derecho real. Y esto me parece que tiene que ver también con una cuestión un poco de desinformación o de falta de asesoramiento de muchas personas que adquieren a través de un boleto de compraventa creyendo que realmente se van a convertir en titulares de un derecho real y no sucede. Y entonces esto genera una situación que claramente demanda un proceso de regularización. En el caso de los boletos de compraventa se presenta una particular cuestión que tiene que ver con situaciones donde probablemente yo tengo el boleto de compraventa y tengo la posesión de la cosa. Lo que no tengo es un título suficiente y si no tengo un título suficiente, no tengo un derecho real. Entonces, cuando se plantean programas de regularización dominial, definitivamente este podría ser uno de los casos en que funcione la regularización dominial. Hay muchos loteos, muchos desarrollos inmobiliarios donde se adquiere por boleto de compraventa porque en la mayoría de las situaciones no hay una subdivisión catastral que habilite a otorgar una escritura a cada uno de los adquirentes. Y entonces yo tengo un boleto de compraventa hasta que se concreta la subdivisión y finalmente puedo escriturar. Hay otras situaciones donde yo compro por boleto y por cualquier otra circunstancia no tengo la escritura. A veces porque adquirí por boleto y creo que con el boleto soy dueño y ni me entero que hacía falta una escritura. A veces, por ejemplo, porque le compré por boleto a alguien y esa persona se muere y entonces yo tendría que convocar a los herederos a escriturar o hacer funcionar un supuesto de tracto abreviado. Hay muchas situaciones con boleto de compraventa que definitivamente son parte de este informalismo inmobiliario. Hay otras dos situaciones que tienen que ver con esta cuestión social, que sí, yo les decía, es muy sensible, que tiene que ver con la proliferación de asentamientos, con esta situación de terrenos usurpados. En esto de los terrenos usurpados hay autores que incluso llegan a distinguir si son terrenos usurpados como en una forma de crecimiento o ocupación hormiga o si se trata de tomas organizadas. Finalmente, más allá del origen, se trata de gente que está asentada en un terreno que no le pertenece, respecto al cual no tiene el derecho real de dominio. Una situación también de mercado paralelo de suelo urbano para sectores de escasos recursos, porque definitivamente hay muchas personas que creen que están adquiriendo un derecho absolutamente legítimo
desde la falta de asesoramiento, desde unas situaciones de sensibilidad social donde también colocan a la gente en la necesidad o de creer o de pensar que acceden a determinadas situaciones a las que de otra manera no podrían acceder, que dan lugar definitivamente a avances sobre la Tierra sin que se observe ningún tipo de regulación, ni de planificación, ni de factores, ni de códigos de la construcción. Todo esto genera un fenómeno que definitivamente tiene que ser contemplado, tanto desde el rol de protección de la vivienda como desde las políticas presupuestarias, como desde los programas sociales y que no se puede ignorar. Entonces, más allá de todas esas situaciones, a mí lo que me interesa poner de resalto es que en la práctica, todos estos casos no tienen el título y el modo que les permita constituirse en titulares de un derecho real, con todo lo que eso implica, y, por ejemplo, acceder a la protección de la vivienda. Porque nosotros venimos hablando de que para acceder a la protección de la vivienda yo necesito ser titular de un derecho real de dominio. Bueno, entonces esta regularización que yo necesito concretar me permite, entre otras cosas, acceder a la protección de la vivienda y acceder también al crédito. Yo ahí les puse, regularizar significa ajustar algo o poner en orden algo a la norma, la acción de legalizar y de adecuar la situación dominial a lo que establece la norma, que sería la situación ideal, digamos, donde cada uno que tiene un terreno en el cual asentar su vivienda o en el cual ejercitar su derecho a la vivienda digna y exigir que se garantice el acceso a su vivienda digna, tenga el título de esa vivienda que lo habilite a considerarse dueño y a tener acceso a determinadas protecciones. Hoy claramente las políticas habitacionales se fueron modificando porque nosotros venimos de una época donde la política habitacional se concretaba en viviendas directamente. Y hoy nos vemos en una situación donde las políticas habitacionales a veces no llegan a la construcción de vivienda, sino que tienen que priorizar, por ejemplo, la entrega de lotes a donde las personas puedan construir su vivienda y después concentrarse en la legalización o en el mejoramiento o en el avance de esos barrios, por ejemplo, priorizando garantizar los servicios esenciales. Entonces, claramente también todo esto fue cambiando, no solamente en función de las cuestiones presupuestarias, sino también en el sentido en que la situación social determina que el avance del informalismo también sea diferente. ¿Sí? Entonces cada vez es mayor. Nosotros cuando hablamos de instrumentos de regularización dominial en la Argentina podemos hacer referencia a 3 puntos en general, porque pueden haber otras situaciones claramente, que son los que yo les puse en este PowerPoint. Uno tiene que ver con la ley Pierri, que es la ley 24374. Otro tiene que ver con la ley nacional, perdón, ay, no sé qué toqué. Ahí está, volvamos. Ay, no sé por qué no se está compartiendo. ¿Ustedes ven algo? A ver, No, no se ahí ve está. nada. Ahora creo que volví. Ahí está. No. A ver, no sé por qué me dejó de compartir. Veamos acá y volvamos. Bueno, ahora creo que estoy de nuevo. Ahí está. No. Ah, bueno, ahí estoy. Listo. La otra tiene que ver con una ley nacional que se sanciona en el año 2018 y se reforma en el año 2022, que es la ley conocida como la Ley de Barrios Populares. Y la tercera situación tiene que ver con la prescripción adquisitiva, pero nosotros no podemos desconocer que la prescripción adquisitiva implica un tiempo, implica haber podido cumplir con los requisitos establecidos en el Código Civil y Comercial, implica el inicio y la finalización con una sentencia que haga lugar de un proceso judicial, con todo lo que eso implica en tiempo, en gastos y demás. Nosotros lo que hacemos, digamos, lo que tenemos en este panorama es esta ley Pierri, que se llama así o se la denomina así en atención al apellido de su autor, que lo que hace es establecer un procedimiento administrativo de regularización dominial
pero sin otorgar la titularidad inmediata del inmueble, sino reconociendo a los poseedores que hayan ejercido una posesión pública, notoria, pacífica y continua del inmueble, la posibilidad de inscribir esa publicidad y hacerla oponible, de inscribirla en el registro de la propiedad inmueble. Y una vez que hayan transcurrido 10 años desde esa inscripción, mediante un trámite administrativo, lograr la inscripción definitiva del título de propiedad. En este punto no es necesario un proceso judicial, lo que se hace es establecer expresamente que todos los beneficiarios pueden acceder a este régimen gratuitamente. Tiene una limitación que es que solamente funciona en relación a los inmuebles urbanos y en este punto lo que dicen los comentarios es eso es injusto porque hay muchas situaciones de informalismo en el ámbito rural que perfectamente podrían regularizar el dominio en este punto y evidentemente incluye a los que tienen otro inmueble porque lo que se trata de garantizar efectivamente es el acceso a la vivienda, pero a las personas que realmente necesitan la vivienda. Y después existe esta ley nacional que lo que hace es crear el Registro Nacional de Barrios Populares, que tiene que ver con una norma específica para la integración de los barrios inscriptos y que tiene que ver con todo un relevamiento respecto de los barrios populares. Lo que hace es facilitar la regularización de las tierras y la regulación dominial y promueve también el acceso a los servicios en el supuesto de familias que viven en estos barrios inscriptos. Declara los inmuebles de utilidad pública, los inmuebles sobre los cuales están asentados estos barrios, con lo cual esta declaración de utilidad pública determina que los barrios quedan sujetos a expropiación. Otorga una protección concreta porque además lo que hace es, no solamente promueve programas de regularización hasta que se llegue a dejar de lado el informalismo dominial, sino que además deja de lado la posibilidad de desalojar, que es una cuestión bastante sensible en este punto. Lo que hace es que este registro identifica a los barrios populares y en función de eso es que avanza la protección. ¿Se acuerdan en el caso que yo les conté al principio en relación con el régimen jurídico de la vivienda, donde hablábamos de hasta dónde cumplir con los estándares mínimos y de si era necesario avanzar con la ampliación que planteaba la familia o si se le podía adjudicar una vivienda? Bueno, en ese caso, el terreno que tenía la familia y la construcción era derivada del funcionamiento de esta norma porque se trataba de lo que estaba ubicado en uno de los barrios populares relevados por este registro, ¿sí? Con lo cual hablábamos ya de un supuesto donde había alguna intervención y alguna política del Estado. La realidad es que cuando nosotros leemos, cuando nosotros hablamos de informalidad dominial, sí advertimos que todavía queda muchísimo camino por resolver. Esta situación no solamente se plantea en Argentina, se plantea en muchos otros países de Latinoamérica, les diría en casi todos los países de Latinoamérica, demanda claramente políticas concretas, demanda presupuesto que es considerable y evidentemente queda mucho camino por resolver. Es una situación de una sensibilidad social muy concreta que tiene que ver con el derecho a la vivienda, que tiene que ver con la protección convencional que también nosotros le damos y de la que hablamos en relación al derecho a la vivienda. Entonces, tiene un aspecto absolutamente sensible, pero sí me interesaba a mí poner de resalto que desde el punto de vista del derecho real de dominio se presenta cuando no hay título y modo, porque si no si no habría derecho real de dominio, y que existen situaciones o que existen mecanismos para regularizarla, estas son las posibilidades. Definitivamente la Doctora, usucapión es la más cara, ¿sí? doctora, Pero también existen otras situaciones, sí. esa ley Pierri me confundió un poquito. ¿Sería como una usucapión corta? ¿Una prescripción adquisitiva corta? Exactamente. Sí, 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 ¿Sería como sí. la Sería como reglamentación? una forma de... ¿Qué? ¿Qué es lo que cambia con la prescripción adquisitiva corta? ¿O es lo Lo que mismo? cambia con la prescripción adquisitiva breve es que la prescripción adquisitiva breve yo necesito justo título, Ah, ¿sí? entiendo. Necesito justo Bueno, título.
Y acá no tengo justo título. El justo título es un instrumento que no es un título suficiente porque tiene un vicio en el sujeto, porque el sujeto no está capaz o no es legitimado para transmitir. Y acá no se presenta ninguna de esas situaciones porque yo no tengo justo título. Esa es la particularidad, la especial diferencia entre la prescripción adquisitiva breve y estas otras formas, que la prescripción adquisitiva breve hubo alguien que otorgó un título, que ese título no es suficiente. Entonces, lo que la ley establece es un sistema de purgar el vicio y de sanear esa adquisición que no pudo concretarse en ese momento a través de una prescripción adquisitiva breve, pero acá yo no tengo justo título y esa es la gran diferencia. Aparte decía que era ¿Sí? administrativo el trámite. Exactamente. No se requiere la intervención judicial, porque justamente más allá de los costos que demanda y de que pudieran ser gratuitos, lo que se trata es de que sea de la forma lo más sencilla y lo más concreta posible a los fines de que digamos, de que se logre esa regularidad que nosotros estamos buscando. Sí, lo que se prevé es un trámite administrativo. Lo que sí también hay que aclarar es que en ese trámite administrativo sí se le da intervención al titular registral. ¿Sí? Se aplica en todos Que lados, me podría sorprendió porque no lo oponerse había o que podría escuchado. consentirlo. ¿Sí? Se ¿Perdón? aplica en todos lados porque me sorprendió, o sea, no lo había escuchado. Es una ley nacional. Lo que pasa es que eh, es una ley nacional que, si no me equivoco, es del 7 de septiembre del año 94, con lo cual a partir del año 2004 nosotros podríamos haber empezado a ver registralmente que, transcurridos los 10 años de la posesión, esto hubiera podido comenzar a funcionar. Yo les soy sincera, yo hasta que no me puse a estudiar en concreto el tema informalidad dominial, no me enteré de la existencia de esta ley y de cuál es el procedimiento que se sigue, ¿sí? Eh, eh, Bueno, hola. y por último, sí, No, sí, no, solamente una cosita, que en esto, la sí, ley de sí, barrios populares, yo trabajo en Defensoría Civil, ¿no? sí, Y he tenido oportunidad de ver sí, fallos en donde no a ese sí, certificado se le resta validez en juicios de ¿no? desalojo o de reivindicación, se le resta validez porque a veces lo que pasa es que se le da el certificado a la persona, pero el inmueble o el lote no tiene una identificación, digamos, muy específica, sino que es como que se identifica un barrio en general o una zona en general, pero no Sí, el lote en particular. Y eso también deriva del propio informalismo, digamos. Así que me parece, o sea, ha pasado eso y qué solución se me ocurre a mí, que es darle la validez, o sea, darle la validez en tanto que no se ataque puntualmente, la otra parte no ataque que se está usando un certificado que corresponde a otro lote o a otra situación o a sí. otra familia, pero darle la validez en tanto no haya un ataque y una prueba en ese sentido, porque, bueno, porque si se le dio el certificado es presumible que se haya hecho algún tipo de verificación administrativa. Relevamiento, Sí. exactamente. Sí, sí, definitivamente. Y también hay una situación que sería la situación ideal, digamos, que es cuando el terreno le pertenece al Estado nacional, provincial o municipal, entonces la posibilidad de disponer de ese terreno también es diferente. Otros casos donde los asentamientos se producen en terrenos fiscales. ¿Sí? Y entonces, bueno, esta situación, digamos, de a ver qué es lo que va a pasar o cuál es la actitud que va a tomar el Estado, definitivamente, más allá de los mecanismos que, esperen un segundito, más allá de los mecanismos que nosotros estamos viendo, lo cierto es que en el análisis y en la realidad sí nos damos cuenta que es insuficiente y que en la Ujú. práctica todavía se mantienen muchas situaciones de informalidad que son consecuencia de esto o del desconocimiento de las formas o a ver, veamos esto, o del Sí. desconocimiento de la forma, o de que si bien está planteado el mecanismo legalmente, en la práctica a veces es muy difícil que llegue al resultado que nosotros estamos buscando, ¿sí? Y Ujú. también esta situación, esto tiene que ver con una sensibilidad social y a veces con una falta de asesoramiento y a veces con un asesoramiento equivocado que hace que la gente entregue lo poco que tiene a alguien que le ofrece algo que no le va a poder dar. Ujú. Y es muy triste a veces
pero hay muchas situaciones donde en esta falta de asesoramiento hay mucho engaño y hay mucha venta, por ejemplo, de terreno inhabitable. ¿Sí? Entonces, la gente cree que accede a algo a lo que finalmente no va a acceder, porque en la práctica nunca se va a poder concretar. Entonces, también tiene todo un aspecto humano complicado el tema de la Inés, informalidad, y, porque más allá de los requisitos para constituir un derecho real, y acá lo que está en juego es el derecho a la vivienda y la ilusión de cada uno y la ilusión y lo que cada uno pone en llegar al derecho a la vivienda. Entonces, sí es complejo. Inés, una cosita. Yo sé que Sí, estamos pasados sí, de hora y no quiero que me maten los sí, colegas, pero una cosita que quiero contar, una experiencia rapidita. A mí me sí. ha tocado litigar no hace mucho, hace 2 o 3 años, con un caso de una vivienda que estaba dentro de un barrio popular, que tenía Sí, certificado. Y vos sabés que el juzgado le da poca importancia a eso, lamentablemente. Porque terminé sí. perdiendo igual el proceso ese, aunque la casa estaba inscripta. Te juro. O sea, ¿qué significa? Que es una ley que no es muy tenida en cuenta por los juzgados, no es muy valorada. Obviamente que se La verdad que es apeló y una todo, pena. ¿no? Pero bueno, eso quería aportar, que lamentablemente no se le da mucha importancia a ese tipo de legislación. No sé si esa ley, Sí, Pierre, puede llegar a aplicarse. Lo veo a ver, complejo. la realidad es que son mecanismos que están vigentes y que han sido reformados o que han tratado de actualizarse, pero que en la práctica nosotros somos conscientes que no dan los resultados que esperamos. Definitivamente no dan los resultados que esperamos. No, no, y acá en Solo les Misiones tomo está 10 pasando algo, no sé si hay otros colegas que ejerzan acá en Misiones, pero por lo menos a mí me está pasando que ante la carencia de recursos que tenemos hoy en día en el Estado, como que le están buscando la vuelta todo el tiempo para sacarle plata a la gente. Te exigen como 3 veces durante la tramitación de una prescripción adquisitiva el libre de deuda de renta y municipalidad, pero no Ah, una. bueno, eso no lo Tres sé. veces te piden, te exigen la mensura, te exigen tasa de esto, te exigen tasa de aquello. Llega un momento que se vuelve carísimo el proceso, carísimo. Bueno, yo qué es lo que creo en lo personal, que para mí en este momento el costo de plano de mensura es definitivamente un impedimento para que mucha gente que cumple los requisitos pueda iniciar el juicio de prescripción adquisitiva. No sé en las otras provincias, pero acá definitivamente es un costo altísimo porque lo tiene que hacer un agrimensor más el trámite de la Dirección General de Inmuebles. Definitivamente eso tiene un costo que en muchos casos debe ser un obstáculo para iniciar el juicio de prescripción adquisitiva. En muchos Entonces, ¿qué casos me es queda, un digamos, en ese punto? En ese punto, esperar que me demanden por reivindicación y oponer una excepción de prescripción adquisitiva donde no tengo que presentar el plano de mensura. Pero entonces es como mantenernos como siempre en esta irregularidad de la que estamos tratando de salir. sí. Por último, y les tomo 5 minutitos más, algunas mini apreciaciones sobre la propiedad comunitaria indígena. Esto también es otra cuestión, y yo hablaba con Alejandro hoy, para mí tiene un ribete constitucional importantísimo y solamente pretendo, porque es lo que yo estoy en condiciones de hacer, digamos, porque a mí me parece que esto demanda un análisis constitucional que es de una persona que realmente sea experta en ese ámbito del derecho, pero sí lo que yo puedo hacer es un pequeño análisis desde el punto de vista de la teoría de los derechos reales. El tema de la propiedad comunitaria indígena también es un tema absolutamente sensible, es un tema que está definitivamente en vigencia. Nosotros tenemos en el artículo 75, inciso 17, un reconocimiento expreso a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, pero se plantea esta situación de este reconocimiento constitucional tiene que tener una regulación en una ley, como puede ser el Código Civil, o esa regulación podría implicar la desjerarquización de ese derecho que nace constitucionalmente. Entonces nosotros tenemos el artículo 75 del que hablamos, tenemos una ley que en su artículo 2, que es la ley 23.302, que define a las comunidades indígenas. Tenemos la ley 24071 que aprueba un convenio de la OIT en el que no solamente se reconocen los derechos preexistentes, sino que además se eleva a las comunidades a la categoría de pueblos indígenas. Tenemos
innumerables desarrollos doctrinarios y técnicos y científicos y sociales desde todo punto de vista donde se hace referencia a cuáles van a ser los elementos o los parámetros que a mí me van a permitir determinar si estamos en presencia o no estamos en presencia de una comunidad indígena, cuáles son los elementos que identifican a las personas que conforman una comunidad indígena. Lo cierto es que en el contexto de los derechos reales, yo tengo que la comunidad jurídica es un ente que tiene personalidad jurídica propia, con la particularidad de que a esa personalidad jurídica el Estado, ¿sí?, se limita a reconocerla. El Estado no les otorga personería jurídica como en todas las otras situaciones. En este caso, lo que hace el Estado es simplemente reconocer esa personería jurídica. ¿Qué implica esto? La preexistencia, en primer lugar, y en segundo lugar, que el Estado tiene el deber de reconocer el derecho a la libre determinación y tiene que respetar sus sistemas de representación y sus sistemas de tomas de decisiones. Desde ese punto de vista, el Estado no les atribuye la personería, sino que la reconoce. Nosotros tenemos la Constitución Nacional, muchas constituciones provinciales que también contexto nacional, donde esta obligación nacional que lo regule como derecho real. Nosotros tenemos, bueno, yo les puse acá un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se hace referencia a la distinción entre la relación individual de un titular de un derecho real con la cosa y a la relación de las comunidades indígenas con la tierra. Nosotros tenemos que reconocer un concepto de la vinculación con la tierra que tiene que ver con que la tierra no les pertenece a las comunidades, sino más que las comunidades le pertenecen a la tierra, ¿sí? El vínculo en este punto es diferente y en esa diferencia es que nosotros la tenemos que tratar. Con todas estas cuestiones constitucionales en las que yo no voy a ingresar porque de ese punto de vista es que nosotros tenemos que analizar el tema, no existe uniformidad, como yo les contaba, respecto de la necesidad de regularlo legalmente o de simplemente reconocer el texto constitucional, porque existen criterios que dicen que regularlo, por ejemplo, en el Código Civil sería una desjerarquización. En este punto de vista, yo les puse acá una reseña de 3 jornadas de derecho civil, 2003, 2009 y 2012, donde se debate la cuestión de la incorporación de la propiedad comunitaria indígena al Código Civil y Comercial y definitiva 5 inciso 17, ¿sí? En el año 2009, lo que se dice es la protección consagrada en la Constitución hace innecesaria e inconveniente su inclusión en el Código Civil porque ello implicaría una desjerarquización. En el año 2009 simplemente se dice es una propiedad comunitaria indígena, propiedad especial de fuente constitucional. Miren en el año 2013, no 2012, yo les dije mal. Miren lo que se concluyó por unanimidad. Todos los caracteres de la propiedad comunitaria indígena. Es una propiedad especial de fuente constitucional, es un derecho real. El sujeto son las comunidades indígenas, el objeto son las tierras que tradicionalmente ocupan y las que adquieran. Los caracteres de la propiedad comunitaria indígena como derecho real. No es una propiedad individual, es perpetua, imprescriptible, indivisible, intransmisible, inejecutable, no sujeta a derechos reales de garantía. Sin embargo, en ese momento se expresa por mayoría con un voto en disidencia que era conveniente su incorporación en el Código Civil. En este contexto, nosotros ya teníamos el anteproyecto de Código Civil y Comercial en donde se regulaba la propiedad comunitaria indígena como derecho real entre los artículos 2028 a 2036 y definitivamente se la incluía en la enumeración de los derechos reales del artículo 1887, ¿sí? Ese anteproyecto parte de una premisa que es la no discriminación, la incorporación y el reconocimiento de las comunidades y de las costumbres indígenas, de la diversidad cultural, ¿sí? Y claramente se respetaba el estatus constitucional de este derecho real. ¿Qué es lo que sucede?
Cuando se reforma el Código Civil y Comercial, no se incluye toda esa regulación. No se la regula como derecho real, sino que se le dedica pura y exclusivamente un artículo que es el artículo 18, entre las disposiciones más generales del Código, pero no se la contempla como derecho real en el 1887 ni se establece una regulación en esos términos. El artículo 18 se limita a decir, las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, inciso 17. Frente a esta regulación en concreto, ¿qué es lo que se plantea? Si esto cumple con la previsión del artículo 75 o si no la cumple. Kipper, por ejemplo, que es uno de los autores que trata el tema, dice, parece un poco para un código, el artículo 18 simplemente se limita a reproducir lo que dice el 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Más allá de todo eso, yo les traje acá un pequeño análisis de la propiedad comunitaria indígena como derecho real. Cuando ustedes vayan a ver, la doctrina lo que dice es un derecho real extra código, un derecho real de fuente constitucional, pero es un derecho real al fin, ¿sí? Que tiene que ver y que tiene que respetar y garantizar este vínculo que tienen las comunidades con la tierra. Entonces, el derecho real no es, el titular del derecho real no es cada uno de los integrantes de la comunidad, sino que la titular del derecho real es la comunidad como tal. Hablamos de comunidades indígenas registradas, con personalidad jurídica reconocida, pero donde la titularidad del derecho recae sobre la comunidad y no sobre sus integrantes. Esta circunstancia lo que determina es que una vez que se produce la extinción de la comunidad, ese derecho no se transmite y que tampoco se puede transmitir en vigencia de la comunidad de una comunidad a otra, ¿sí? No se transmite sucesoriamente a los miembros de la comunidad ni a los herederos o a los sucesores de los miembros de la comunidad, porque también hay una situación que nosotros tenemos que contemplar, que hoy a nosotros lo que nos interesan son los descendientes de las personas que habitaban este pueblo cuando vino gente de afuera. Y que ahí es donde comenzó el origen y ahí es donde nosotros tenemos que reconocer el origen de esta situación. Entonces, no lo tenemos regulado en el Código Civil y Comercial, pero tenemos un derecho real. Sí, alguien levantó la mano. Sí, Sí, se escucha muy poquito y se te ve congelada. bueno, la capital de Misiones. Ay, debo estar mal con mi internet. ¿Ahí se me escucha? Puede ser. Sí, ahora sí. Sí, que yo soy de Posadas, de la capital de Misiones, trabajo en el Ministerio de Derechos Humanos y nosotros nos encargamos de los asuntos indígenas acá en la provincia. Justamente mañana tenemos una consulta previa libre e informada con las comunidades de Puerto Iguazú, viajamos, y problemáticas más grandes que tiene la cuestión de las tierras con las comunidades. Hay una cuestión Es de lo la mismo que nos pasa a regulación nosotros en el acá en norte. Misiones, que hay una cuestión en la provincia que para otorgarle el reconocimiento de la personería jurídica exige que al menos cada comunidad tenga un mínimo de 10 grupos familiares. Tres familiares. ¿Qué pasa? Conceden estas tierras que deben cumplir las condiciones de su soberanía alimentaria y también cuestión de culto, existen diferencias entre estas mismas comunidades y se separan. Se van a otras tierras que muchas veces tienen un propietario, que no siempre son del Estado, y exigen esta persona jurídica, y nuevamente en discusión con el propietario, las negociaciones. Entonces, es un problema de regulación. Lo que estamos queriendo justamente es modificar esa ley y poder requerir que se fijan por lo menos 10 grupos familiares dentro de la comunidad. Y otra de las grandes problemáticas, como decía usted, es el de Ahí no escuchamos nada. que genera Está muteada. Sí.
A ver, yo no puedo. Está con el micrófono silenciado, por eso no escuchamos. No, estoy con problemas de Ahora. idioma. Ah, es internet. No, Que que le apague la decía que cámara a ver si se escucha mejor. ahí, Sí, ahí puede ser. que le decía que también otra de las grandes problemáticas es que muchas veces los miembros de las comunidades, como usted decía, los caciques o los referentes, nos exigen que estos títulos de propiedad salgan a nombre de ellos, se emitan o Ah, aún cuando generalmente a veces son espacios que los ocupan varias comunidades. Y bueno, está muy difícil la situación acá, por lo menos en la provincia, y también las organizaciones no gubernamentales comunican con las comunidades y les dicen, todo esto le pertenece a usted porque pertenecían a sus antepasados. Bueno, es muy difícil quitar esa idea de las comunidades, sobre todo cuando hay propietarios. sí, es un poco parecido a lo que pasa acá. Y también hay muchas situaciones donde, como comentabas, se generan conflictos de representación que terminan teniendo consecuencias en estos casos. Entonces, sí, definitivamente sí se plantean en la práctica un montón de casos. Em, donde nosotros lo planteamos como, bueno, el derecho real en los términos ideales del reconocimiento de la Constitución, pero claramente en la realidad sí existen muchos conflictos o muchas diferencias que hacen que a veces esta realidad no sea la que nosotros esperamos. Yo lo que les voy a dejar acá en este PowerPoint, ahora me fijo en el chat y contestamos lo que falte, es un poco de acá en adelante una descripción de cómo sería la configuración de este derecho real que definitivamente nosotros tenemos que reconocer, ¿sí? En los términos de el análisis de los demás derechos reales que nosotros tenemos incorporado en el código. En este punto es un derecho real principal que recae sobre cosa propia, ¿sí? En el contexto del análisis que nosotros hacemos de los derechos reales que sí están regulados en el Código Civil y Comercial, que también es muy interesante. Es registrable y se ejerce por la posesión. Esperen que acá lo pasamos. ¿Cuál va a ser el objeto? ¿Sí? ¿Sobre qué puede recaer el derecho real de propiedad comunitaria indígena? Nosotros acá tenemos una particular situación que tiene que ver con la afectación especial y el destino que tienen que tener estos inmuebles. Entonces, en este punto aparece una situación que tiene que ver con la imposibilidad de que sean grabados, de que se constituyan gravámenes, pero se plantean supuestos donde si es que podría recaer un derecho real sobre cosa ajena respecto del derecho real de propiedad comunitaria indígena. Y entonces la situación es, bueno, podría constituirse un usufructo o la naturaleza del derecho real de usufructo sería incompatible con la naturaleza del derecho real de propiedad comunitaria indígena, ¿sí? Porque nosotros hablamos de un destino especial que es preservar la identidad cultural y el hábitat de estas comunidades. Entonces, ¿hasta dónde la constitución de un derecho real que los grave sería posible? En los modos de constitución, nosotros en general tenemos que hablar del reconocimiento del Estado definitivamente de las tierras que se ocupen. Aparecen otras situaciones que tienen que ver con actos entre vivos y tradición, la disposición de última voluntad y aparece acá la figura de la usucapión. Y si bien los autores hablan de la usucapión, también dicen que sería innecesario el inicio de un proceso judicial a los fines de la usucapión, porque en el supuesto en que lo que sea necesario sea la sentencia que constituya el título, ellas podrían tener a través del reconocimiento del Estado este tipo de instrumento, con lo cual no sería necesaria la usucapión. Es siempre de constitución originaria y nunca derivada porque no se apoya en el derecho de un predecesor, ¿sí? Justamente hablamos de un reconocimiento. Y finalmente acá les dejo los caracteres. Porque hablamos de digamos, una propiedad exclusiva y perpetua, pero conforme connotaciones particulares de exclusividad y perpetuidad. Porque nosotros no estamos hablando de una exclusividad de un único titular, sino que hablamos de exclusividad de un único titular que no es un individuo, sino una comunidad. Y también hablamos de la necesidad de reconocer la perpetuidad que no está subordinada a ningún tipo de plazo ni de condición, ni se pierde por el transcurso del tiempo. Es inalienable, lo dijimos recién, no se transmite, es inembargable,
esto de lo que hablábamos recién, no puede ser objeto de gravámenes. En cuanto a los derechos reales de disfrute, tenemos que tener siempre un límite claro que tiene que ver con el destino de la tierra que ocupa la propiedad comunitaria indígena. No puede ser dada en locación o comodato porque ello frustraría claramente los fines que la Constitución tiene en mira a reconocer este derecho. ¿Sí? Y al tratarse de un derecho real sobre un inmueble, hablamos también de la necesidad de que sea inscripto en el registro de la propiedad inmueble a los fines de la oponibilidad y de la posibilidad de exigir de los demás el respeto de este derecho. Yo les pasé el PowerPoint. A mí el tema de la propiedad comunitaria indígena, yo les soy sincera, me inspira mucho respeto. Me parece que para hablar de la propiedad comunitaria indígena se necesitan conocimientos profundísimos no solamente de derecho constitucional, sino en particular conocimientos de los pueblos indígenas, de las nociones que eso implica, de la noción de propiedad comunitaria indígena. Entonces yo, en el contexto de una diplomatura de derechos reales, simplemente lo que quise hacer es marcar cuáles son las características de la propiedad comunitaria indígena como derecho real sin desconocer, como les digo, los conflictos que se generan. Nosotros vivimos en el norte y el norte también es una zona donde se presentan situaciones bien comunitarias indígenas, las comunidades indígenas y también en la Corte, bueno, yo trabajo en la Corte de Justicia y también hemos visto que se presentan situaciones relacionadas con estas cuestiones. Entonces, del mismo modo que la informalidad dominial me parece un tema sensible, este tema también me parece absolutamente sensible y me parecía irresponsable abordarlo desde un marco en el que no estoy absolutamente formada, como es el derecho constitucional y el derecho de las comunidades indígenas. Entonces, simplemente me quería limitar a esto, a exponerles a ustedes cómo funciona como derecho real la propiedad comunitaria indígena y sí dejar aclarado esta distinción en relación a tenemos que incorporarlo en un código, no tenemos que incorporarlo en un código, lo que pasó en la evolución histórica y la realidad hoy de la propiedad comunitaria indígena, que es pura y exclusivamente en la legislación civil y comercial, el artículo 18 del código. Así que bueno, con esto, excedida absolutamente en el tiempo, los libero y si no tienen consultas, a ver, veamos acá en el chat qué dicen. Sí, son los que ya se tuvieron que retirar, así que bueno, absolutamente entendible. Espero haber sido clara y quedo a su entera disposición para lo que necesiten. ¿Sí? No sé si es que hay alguna pregunta o algún comentario. Eh, No, si el material se va a compartir, eso Sí, era la ya lo punta. eh, pasé. Ajá, está el bien. material, la profesora ha roto récords hoy, en dos sentidos. En tiempo, lo digo de buena onda, y también en Sí, material que sí. envió, hay mucho material enviado, pero a ver, yo estoy apuntando a que no caigamos en la informalidad del WhatsApp, ¿me entienden? Estamos armando el aula virtual, entonces la idea es que todo esto esté en el aula virtual en su momento. Les puedo pasar por WhatsApp como hice las dos primeras clases, pero no es la idea es que recurran al aula virtual, porque también el aula virtual tiene un sistema de estadísticas donde ven los ingresos, la participación de todos, así que bueno, va a estar en el aula virtual sin falta. Bueno, muchísimas gracias a todos Todo lo que yo les por la compartí hoy participación. se lo pasé al doctor Lavaque, o sea que ya está, ya lo van a tener disponible en el aula virtual, como dice Martín. Les pasé además el acuerdo amistoso de la Comisión Interamericana del que hablamos, les pasé los fallos también de los que hablamos, así disponen de eso. Y bueno, nada, lo que ustedes necesiten ya saben que quedo a disposición, pero sí me parece también interesante el concepto de aula virtual para que ustedes tengan ahí todo un poco más organizado. Doctora, no me acuerdo si usted va a estar en alguna otra clase más. Sí, a mí me toca Sí. otra clase, pero me parece que tenemos ahí unos meses de diferencia en el mes de septiembre. Ajá. Y si no me acuerdo mal, es eh, acciones reales, defensa de los derechos reales, así que ahí de nuevo nos volvemos a ver. Prometo Bueno, tratar de comprimir un poco más la clase y respetar las 3 horas. bueno, dejo una reflexión final que saco de la clase que, que puede tener un tono político, pero es totalmente jurídico, porque sacamos la conclusión de que sin vivienda difícilmente haya familia,
sin familia no puede constituirse una sociedad seria y sin sociedad no hay Estado. Así que es la conclusión que saco de la clase de hoy. Excelente, doctora, y les dejo un saludo para todos y un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima clase entonces. Adiós. Adiós. Chao, chao.